Se cumplen 40 años del golpe militar, este año 2013, y en una semana en la que se conoció el cierre del caso Rix, vamos a conversar en CNN Chile con un testigo privilegiado de la historia reciente de nuestro país, un ex juez de la República, quien fue el primer magistrado chileno en procesar a Augusto Pinochet por atropellos a los derechos humanos. Vamos a hablar sobre este y otros temas. Nos acompaña el ex magistrado Juan Guzmán. Gracias por estar con nosotros. Abogado, juez, ¿no? Todo el mundo lo conoce como el juez Guzmán, en definitiva. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Señor Guzmán, a 40 años, quería comenzar con una pregunta bien general, pero muy significativa además. ¿Usted cree que a 40 años del golpe se ha hecho justicia en nuestro país? Yo creo que se ha hecho bastante justicia, y subrayo la palabra bastante, porque eso implica que pudo haberse hecho más justicia aún. Pero en todo caso, nadie se imaginó que iba a haber la justicia que se desarrolló. No, pero se puede decir que hubo bastante, insisto, justicia. ¿Por qué no pudo haberse hecho más justicia en estos 40 años? Bueno, en primer lugar, hay algo de perogrullo, que es el transcurso del tiempo que hizo que se eliminaran muchas pruebas. Pero eso es un factor del cual nadie tiene la culpa. En cambio, hubo, por ejemplo, la posibilidad de haber llevado al general Pinochet a juicio, al juicio plenario conforme al sistema que teníamos antes nosotros, y es obvio que allí hubo lamentablemente muchas influencias al nivel de la Corte Suprema, de todas maneras, y que impidieron que pudiera ser juzgado como correspondía. Es natural que si una persona tiene o tenía las facultades mentales afectadas, que eso podía perfectamente determinarse en el transcurso del juicio propiamente tal, esto es del plenario, y no en la etapa sumarial donde deja muchas cosas por resolverse. Y con el tiempo que ha pasado, ¿usted cómo analiza aquello, cómo analiza la manera en la que terminó aquel trabajo judicial? Bueno, en relación al general Pinochet, yo encuentro que allí hubo esa falencia a la cual me refiero. En relación a otros agentes estatales, generales, brigadieres, coroneles en muchos casos, y otros oficiales de menor rango, sí se logró hacer la justicia. Lamentablemente, voy a emplear una palabra que no me gusta a mí, una expresión que no me gusta a mí, se hizo una especie de justicia dentro de lo posible. Sin embargo, hubo condenas bastante ejemplares, hubo condenas quizás no tanto, pero que quedó en claro que hubo crímenes y que aquellas personas que fueron asesinadas o desaparecidas, muchas veces, y torturadas me refiero, no eran los delincuentes que pretendían las Fuerzas Armadas que fueran. ¿Quedó conforme con su trabajo en estos casos? Con el trabajo mío, ¿sí? Yo quedé muy conforme con mi trabajo. Quizás habría sido aún mejor si hubiera tenido una experiencia previa, pero en este campo ninguno de los magistrados chilenos teníamos experiencia previa. Se lo pregunto porque precisamente al hablar de hacer bastante justicia, de hacer un esfuerzo, de haber llegado bastante más lejos de lo que muchos pudieron haber pensado que se podría llegar en estas materias, de todas formas no se alcanzó, por ejemplo, a llevar a la cárcel, por ejemplo, a Augusto Pinochet Ugarte, como era, me imagino, su objetivo. Ese es el objetivo de todo juicio criminal una vez que se encuentra que la persona inculpada es responsable. Claro, ese es el objetivo en el caso de que haya un juicio con Por eso le pregunto, si no le deja eso una espinita clavada ahí. No, porque yo hice lo que debía hacer, entonces ahí es donde yo tengo la conciencia tranquila. Serán quizás otros jueces los que estén con la conciencia no tan tranquila en ese sentido. ¿Como quién, por ejemplo? Los 4 ministros de la Corte Suprema, de la Sala Penal, quienes votaron por el sobreseimiento definitivo del general Pinochet en un momento que, como le expliqué anteriormente, no correspondía este tema resolverlo durante el plenario, durante el juicio. Señor Guzmán, ¿qué rol
¿Jugó el tema político acá en los procesamientos, en el trabajo de la justicia, no ni siquiera en los 17 años de dictadura, sino desde el que vuelve la democracia a nuestro país? ¿Qué rol y cómo evolucionó ese rol político y esa relación con el trabajo que estaban desarrollando ustedes? Bueno, hubo por parte de muchos, yo diría, agentes estatales, de ministros de Estado, particularmente de un ministro del Interior que apoyó extraordinariamente estos trabajos, lo mismo un secretario del Interior. Me estoy refiriendo a los señores Insunza y Correa Sutil, quienes prestaron un apoyo extraordinario para que pudieran avanzar estas causas. En ese sentido yo estoy muy agradecido. En cuanto, así como hubo factores a favor de la investigación en la búsqueda de la verdad, no se trataba de otra cosa, también hubo presiones en contra de la búsqueda de la verdad, y eso fue en el gobierno del señor Lagos, a través de un jefe del gabinete del Ministerio de Justicia. Entonces, ¿recuerda el nombre? Me acuerdo, era el apellido, era Rojas. Sí. En esa época estaba ministro el senador Gómez, ¿sí? Y como le digo al presidente, el señor Lagos. Usted analizará, como analicé yo, de dónde provendría aquella presión. Para mí es presión toda petición al borde de la legalidad, y desde luego cuando se trata de hacer que un magistrado pierda la autonomía, el magistrado no debe ceder nunca, ahí se está haciendo algo que no corresponde, que está reñido con la ley. ¿Y cuál era la justificación para esas presiones? Seguramente la seguridad nacional, la paz social, en fin, no se me explicó con tal detalle. Pero me imagino que no lo dejaba satisfecha esa explicación. Parece que yo no me acuerdo muy bien qué fue lo que dije, pero mi mujer dice que yo estuve bastante molesto y que expresé mi opinión. Por lo tanto, fue tanto lo que dije que no escuché la justificación que me habrán dado los señores políticos. Ahora, si no hubieran habido ese tipo de presiones, ¿se podría haber avanzado más, cree usted? No, porque esas presiones a mí no me afectaron en nada. Así que yo creo que en la medida que los jueces son independientes, ejercen autónomamente su función, no hay ningún problema, solamente que no deben producirse esas situaciones. Pero sí podrían haber afectado esas presiones, si llegaron a usted, podrían haber llegado también a miembros de la Corte Suprema, por ejemplo. Es muy posible, eso no lo podría yo afirmar, pero es posible, sí. Ahora, ¿no hay cierta lógica, considerando la independencia y la autonomía de la que usted hablaba que debe tener el Poder Judicial? ¿No había un bien superior ahí, el de la estabilidad política, el de continuar con esta transición democrática? Es posible, pero eso no es un tema que le compete a los jueces. A los jueces les compete aplicar la ley, y con prudencia, con valentía, con independencia, con todo lo que usted quiera, pero no es un catalizador de lo que pueda pasar desde un punto de vista de seguridad, claro, peligro. No, sí. por eso le mencionaba lo de la autonomía que tiene el Poder Judicial. No es la vía esa. Al comparar con lo que sucedió en otros países, con el caso más cercano, por ejemplo, con Argentina, donde el general Videla termina encarcelado, ¿no? Sí. ¿Usted no siente algo de envidia de por qué aquellos países, o en este caso Argentina, derechamente, sí logra cerrar una etapa desde el punto de vista judicial, y en Chile que no haya sucedido aquello? No, envidia no siento. No, son sentimientos que no deben afectar mucho menos a los jueces. Yo creo que lo único que se podría decir es que uno pueda sentir admiración. Y sí siento admiración por la manera como la judicatura argentina pudo cumplir con su misión de una manera yo diría de una manera tan correspondiente a la justicia. ¿Hubo más determinación política en Argentina? Quizás hubo, por un lado, más determinación política en lo que se refiere a los políticos, y también hubo mayor determinación
jurisdiccional, que es la que corresponde a los jueces. Sí. Señor Guzmán, ¿qué rol jugó finalmente la justicia, cree usted, en todo este proceso de transición, precisamente cuando hablamos de 40 años del golpe? Es muy importante la justicia penal, sobre todo, ¿no es cierto? A través de la justicia penal se llega a determinar cuál fue la verdad y a aplicar la ley, o sea, a condenar a las personas que fueron responsables de los crímenes que se cometieron. Y eso se logró. Es una de las distintas etapas hacia la transición democrática. Y en este sentido yo estoy convencido que debido a la gran cantidad de juicios que hubo y a las responsabilidades que fueron atribuidas a numerosísimos agentes estatales y agentes no estatales también, yo encuentro que sí, que en Chile la justicia cumplió con su papel de una manera bastante airosa, insisto en la palabra bastante, a nivel de los jueces, de la mayoría de los jueces de cortes de apelaciones y de primer grado, de primera instancia. Yo encuentro que fue una labor bastante heroica. Aun cuando en los 17 años de dictadura el rol del Poder Judicial quizás puede haber sido más silente, ¿no? Fue silente, naturalmente. Ahí las cortes de apelaciones principalmente no cumplieron con su función de protección, rechazaron 10.000 recursos de amparo y con esto se fue incrementando el número de muertos, el número de desaparecidos. En el fondo no pecan quienes dicen que los tribunales fueron, no me incluyo en ese grupo, que los tribunales fueron colaboradores muy importantes de la dictadura. Cómplices finalmente, ¿no? Sí, yo diría cómplices. Hace pocos días conocimos que el caso Riggs se cierra sin finalmente procesamientos, ¿no? Sí. ¿Cómo recibe usted aquella noticia? Nuevamente lo trato de vincular con la frustración que puede generar un hecho de esa naturaleza. Bueno, el juez instructor, el ministro Carlos Cerda, es un gran investigador y si sometió a proceso a numerosas personas, yo creo que debió haberse llevado, debió haber sido más estricta el proceso, lo que faltaba, y la parte decisiva en relación a las personas que fueron absueltas. Aquí le tengo que ser bien franco. Yo no conozco el proceso, no conozco las pruebas, así que me es muy difícil dar una respuesta totalmente taxativa en relación a esto. Pero sí me sorprendió más que nada por el lado de que Carlos Cerda es un gran magistrado y un gran investigador, y me llamó la atención que fueran absueltas personas que él sometió a proceso. Finalmente la familia Pinochet aquí queda libre de polvo y paja después de todo esto, ¿no? Posiblemente, claro. Ahora, como le vuelvo a decir, no conozco las pruebas, no sé qué habría hecho yo al tener que fallar esta causa, cuál habría sido mi veredicto al respecto. Pero sí tiene plena confianza en el trabajo, digamos. En el trabajo de Carlos Cerda, pleno trabajo, plena confianza. ¿Y qué refleja precisamente que la familia Pinochet, incluyendo a Augusto Pinochet Ugarte, haya quedado sin ninguna condena, sin ninguna sanción penal en ninguno de los casos, ¿no? No, yo creo que ya contesté esa pregunta. ¿Cree usted que eso impide que haya un cierre de la transición? No, el general Pinochet fue procesado, se supo que los crímenes que fueron perpetrados bajo su dictadura fueron crímenes importantes, fueron homicidios, asesinatos, torturas y desde luego el más grave de todo, desapariciones forzadas. Entonces se sabe ello, y al haberse procesado a la gente, entre ellos al general Pinochet, al haberse condenado a gran cantidad de personas de las Fuerzas Armadas que participaron en estos crímenes, se cierra un ciclo. Se puede decir que se cumple con el hito
de la actuación jurisdiccional. Señor Guzmán, me gustaría pasar a temas políticos, pero antes, para cerrar esta etapa de la entrevista, ¿cómo analiza usted el caso del procesamiento, o más bien el caso de la muerte del padre de Michelle Bachelet, de Alberto Bachelet, sí. Y en particular el rol de Fernando Matei en aquel caso? Sí, también le tengo que contestar de una manera similar a la anterior. No conozco el caso, nunca vi ninguna acusación con respecto al general Matei, y mucho menos me correspondió analizar la situación del homicidio del general Bachelet. Por lo tanto, no le puedo contestar. Ni siquiera con la experiencia de los casos que usted logró analizar desde un punto de vista más genérico, quizás, considerando el rango que tuvo Fernando Matei. No le podría contestar porque estaría adivinando. Y yo tengo mi prestigio como juez y no quisiera malgastarlo haciendo una afirmación que no me corresponde. Señor Guzmán, lo invito a que pasemos a temas políticos. Cómo no, con mucho gusto. Es de público conocimiento que usted va a marcar AC en su voto, ¿no? El próximo 17 de noviembre. En efecto. ¿Por qué este apoyo a una asamblea constituyente? Primero porque la Constitución, ese es un hito que está abierto. Ya que usted me preguntó varias veces acerca de si se había cumplido el hito de la justicia, yo le dije que en gran parte, o podría decirle que sí. En relación a la Constitución, yo creo que ese es un tema pendiente. Nosotros hemos salido de la dictadura en la mayor parte de sus aspectos, salvo en lo que se refiere a la Constitución dictada durante la dictadura, el año 1980. Considero que es una una constitución que no nace legítimamente, nace en un claustro de un grupo de abogados, unos generales y un almirante, que finalmente deciden que esta constitución va a indicar cuáles son las formas como se va a llevar la política a cabo en nuestro país. Pero ha sufrido muchísimas modificaciones. Ha sufrido muchísimas, pero no en lo sustancial. Sigue siendo, a pesar del origen que se le atribuye basada en el bien público, etcétera, es una constitución que nadie puede negar, neoliberal. Es una constitución que protege a algunos de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, pero no protege a los derechos humanos económicos, ni a los culturales, ni a los sociales, sobre todo a los que tienen que ver con los sociales y los económicos. El que lleve la firma de Ricardo Lagos y que Ricardo Lagos haya dicho que esta es la nueva constitución, en el fondo, que se merece Chile, ¿no le da una legitimidad, digamos, desde el punto de vista político, distinta? Bueno, yo la leía y leí las modificaciones y considero que no es lo suficiente, no es lo bastante, ni siquiera llega a ser bastante. Entonces, yo considero que existen las fórmulas legales para poder y constitucionales para poder modificar esta constitución o dejarla sin efecto en su totalidad, y en mi concepto debería ser promulgada mediante la vía que corresponda, pero a través de una asamblea constituyente donde fuera el pueblo mismo, en virtud del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. Pero el mecanismo no está contenido dentro de la propia Constitución, ¿no? Está contenido en el capítulo 15 de la Constitución. Está hasta ¿como asamblea constituyente? No. Como fórmula, cómo se puede llegar a una reforma constitucional, sea originándose esta moción a través del Senado o de la Cámara de Diputados, o a través de un mensaje del presidente de la República, y naturalmente el procedimiento que después sigue a continuación, donde una de las etapas es o puede ser el plebiscito.
está contemplado aquello. Ajá. También hay una norma muy interesante que la aplicamos nosotros los jueces, que es la del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política, uh-huh, y aplicando normativa internacional referente a los derechos humanos. uh-huh. Yo quisiera leer ese artículo, claro, porque es natural, los abogados lo conocen muy bien, igual que los jueces, con mayor razón los profesores de Derecho Constitucional, pero la gente, a quien debería realmente estar escrita la Constitución, claro, muchas veces no la entiende. Pero por eso me voy a permitir explicar el artículo 5º, que en primer lugar dice que la soberanía reside esencialmente en la nación. Uh-huh. Dice, su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de las elecciones periódicas, y también por las autoridades que esta Constitución establece. El inciso 2, que es el sí, más importante, que fue promulgado en el interregno entre no fue antes de ser elegido el presidente Elwin, uh-huh, y una vez que ya había sido elegido, pero aún no había asumido. Dice, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, los derechos humanos. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. De ahí que estarían dadas las condiciones legales, constitucionales más bien, como para convocar a una asamblea constituyente. En mi concepto, sí, porque dice el artículo 21 al cual me refería anteriormente, que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. ¿Dónde cabría ahí la Asamblea Constituyente? Donde cabría la Asamblea Constituyente. ¿Eso significa que se podría hacer el mecanismo dentro de la vía institucional? ¿Sí? Absolutamente. Y naturalmente con una interpretación bastante que buscara cuál es la voluntad del pueblo. Señor Guzmán, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo no? Tema que da para profundizar muchísimo más. Es muy interesante. Pero le agradecemos su presencia aquí en CNN Chile. Le agradezco mucho a usted. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Los invito a que hagamos un alto y en instantes estamos de vuelta con más informaciones. No se vayan.